Buenos días. La clase que corresponde al día de hoy es la herencia ligada al sexo y la herencia no clásica. Este tipo de herencia también es llamada herencia no mendeliana, que no cumple con las leyes de Mendel que se describieron anteriormente para la herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. El contenido de esta clase incluye la herencia ligada al cromosoma X, tanto recesiva como dominante, la herencia ligada al cromosoma Y, la herencia mitocondrial y otros fenómenos como la anticipación y la impronta genómica. Antes de hablar de la herencia ligada al sexo, tenemos que recordar las características de los dos cromosomas sexuales. El cromosoma X es un cromosoma grande de 155 millones de pares de bases, megabases, y contiene más de 1200 genes. El cromosoma Y es un cromosoma pequeño que contiene 60 megabases y unas docenas de genes. En 1960, Mary Lyon postuló una hipótesis llamada hipótesis de Lyon que corresponde a la inactivación del cromosoma X. El objetivo de este fenómeno es equiparar las dosis del producto del cromosoma X, ya que las mujeres al tener dos cromosomas X y los varones al tener un cromosoma X, si ambos X de las mujeres estuvieran activos, tendríamos el doble de producto que los varones. Sin embargo, esto no ocurre y esto gracias a la inactivación del cromosoma X. Si vemos en la imagen, cuando se fecunda, ¿no? Se forma un cigoto, tenemos un cigoto de sexo femenino que tiene el cromosoma X activo tanto de la madre como del padre y se mantiene así en la primera división celular temprana. Sin embargo, alrededor de los 7 a 10 días empieza la inactivación del cromosoma X. Esta inactivación ocurre al azar, es decir que van a haber células cuyo cromosoma inactivo va a ser el paterno y otras células cuyo cromosoma inactivo va a ser el materno. Y ese cromosoma inactivo va a formar el corpúsculo de Barr. Más adelante, ya cuando el feto está formado, feto femenino, ¿no? Se dice que todas las mujeres pues somos mosaicos somáticas para las células, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas vamos a tener el cromosoma X inactivo del padre y en otras el cromosoma X inactivo de la madre. Si nosotros lo observamos al microscopio, vamos a ver las células de la mujer o de un feto XX que muestra un corpúsculo de Barr que se ubica en la periferia de la célula, ¿no? Alrededor de la membrana celular, ¿no? Eso sería lo normal para un feto femenino. Sin embargo, si vemos células de un varón, no vamos a observar ese corpúsculo de Barr dado que solo tienen un cromosoma X. Ahora, ¿cuántos corpúsculos de Barr tendría un síndrome de Turner, un síndrome de Klinefelter y un síndrome de triple X? Si decimos que el corpúsculo de Barr representa al cromosoma X inactivo, en el caso del síndrome de Turner, pues no existirá ningún corpúsculo de Barr. En el caso del síndrome de Klinefelter, que ocurre en varones, pero que tienen un cromosoma X adicional, uno de ellos va a tener que inactivarse. Entonces vamos a encontrar un corpúsculo de Barr. Pueden haber mujeres que tienen un cromosoma X adicional y van a tener dos corpúsculos de Barr, el de su X normal y el del X extra. Otros conceptos que debemos recordar, ¿no? Para poder entender la herencia recesiva ligada al cromosoma X es que las mujeres van a tener tres posibles genotipos, ¿no? Ya sean homocigotas o heterocigotas. Como es una herencia recesiva ligada al cromosoma X, el alelo patológico va a ser el alelo que esté en minúsculas, mientras que el alelo normal será el alelo que está en mayúsculas. Entonces, si tenemos una mujer homocigota recesiva, será una afectada. Esto usualmente en la vida real no ocurre porque son fenotipos tan severos que prácticamente son incompatibles con la vida.
o fallecen muy temprano, ¿no? Lo que sí vamos a ver es el estado de portadora, donde tienen un cromosoma X con un alelo patológico y un cromosoma X con un alelo normal. Las mujeres portadoras en su mayoría no hacen síntomas y si los hacen son muy leves, ¿no? Y el genotipo homocigota dominante en este caso, ya que el alelo normal es el que está en mayúsculas, correspondería a una mujer sana. En el caso de los varones, su genotipo es hemicigoto, porque tienen solo un cromosoma X y ¿no? pueden ser afectados o sanos. Afectados si ese cromosoma X porta el alelo patológico, al no tener otro X que lo compense o que supla su función, por lo tanto, todos los varones van a ser afectados. Y en el caso de varones con el alelo normal, pues corresponderán a varones sanos. La hemofilia es un ejemplo de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, en donde las mujeres serán las portadoras y los varones los afectados. ¿Cuáles son las características de esta hemofilia? Pues es una enfermedad que se caracteriza por sangrados masivos, ¿no? Hemorragias prolongadas, por golpes pequeños, ¿no? O un golpe que a nosotros nos puede dejar un pequeño moretón, a ellos les puede provocar un sangrado incontrolable, ¿no? Hematomas, que son acúmulos de sangre por debajo del tejido celular subcutáneo, y la hemartrosis, que es el acúmulo de sangre en las articulaciones. Esta enfermedad ocurre con una frecuencia de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 varones, producida por mutaciones en el gen que codifica el factor 8 de la coagulación. Sin este factor, es imposible que el coágulo se forme y por lo tanto el sangrado no se frena. Respecto a los tipos de mutaciones y su relación con el fenotipo, pues existen algunas mutaciones que provocan fenotipos más severos de la enfermedad. Y estas son las mutaciones no sense o mutaciones sin sentido y mutaciones del marco de lectura o frame shift. Mientras que las mutaciones missense o con pérdida de sentido van a provocar un cuadro más leve a moderado de la enfermedad. Vamos a ver aquí un árbol genealógico típico de una herencia recesiva ligada al cromosoma X y que ocurrió pues en la familia británica real, ¿no? Vemos aquí que las portadoras parten de la reina Victoria y ella hereda el gen patológico a sus hijas, que también se convierten en portadoras, por eso están solamente señaladas con un punto en medio, no son afectadas, sin embargo pueden tener hijos afectados, ¿no? Entonces la reina Victoria tuvo un hijo afectado, que fue Leopold, y varias hijas portadoras. Estos a su vez empezaron a heredar ese gen patológico a su descendencia y vemos más adelante que existen muchos más afectados en las diferentes generaciones y todos los afectados son del sexo masculino, ¿no? Un varón afectado puede tener hijas portadoras y estas hijas portadoras tener hijos afectados nuevamente. Otro ejemplo es la distrofia muscular de Duchenne, es una de las enfermedades genéticas más frecuentes, afecta de 1 en 4.000 varones. Está producida por mutaciones en el gen de la distrofina o el gen DMD, que es uno de los genes más grandes que tenemos, y los síntomas suelen ser evidentes antes de los 5 años. Se caracteriza por presentar debilidad muscular progresiva, pseudohipertrofia de gemelos, que es el aumento de volumen en las pantorrillas, como si fueran corredores, maratonistas. Sin embargo, estos niños tienen una debilidad tan marcada que llegan a caminar, pero con debilidad, y esta pseudohipertrofia pues es parte de la enfermedad. Ellos suelen usar silla de ruedas hasta los 11 años, más o menos. Pueden deambular los primeros años y la gran mayoría ya pierde esta deambulación y requiere la silla de ruedas alrededor de los 11 años, ¿no? Como vemos en la imagen. Niño ya con una distrofia muscular de Duchenne avanzada, que ya no puede deambular solo y que necesita asistencia.
Insuficiencia respiratoria o cardíaca se produce más adelante. Algunos mencionan alrededor de los 20, tal vez un poco más. Y esa es la principal causa de muerte en estas personas. Otra característica es que presentan una creatina fosfoquinasa elevada o CPK. Es una enzima muscular que se eleva en miles cuando tienen una distrofia muscular como esta. Se dice que alrededor del 8 a 10% de las portadoras, que en teoría no manifestarían la enfermedad, pueden presentar cierta debilidad muscular. Y esto, ¿por qué se explicaría? Justamente por el fenómeno de inactivación del ion. Si nosotros somos portadoras de algún gen patológico en el cromosoma X y se inactivan los cromosomas X que tienen los genes sanos, entonces lo que se va a expresar son los genes de la enfermedad. Mientras que si la inactivación del cromosoma X ocurre justo en el alterado, yo estaría expresando los genes normales, por lo tanto no hago síntomas o los hago muy, muy leves. Este es el complejo de proteínas musculares que intervienen en la contracción-relajación del músculo. Y la distrofina, que es la proteína producida por el gen DMD de la distrofia muscular de Duchenne, forma parte de este complejo. Al no estar funcionando normalmente o estar ausente, entonces este complejo prácticamente no funciona y provoca el deterioro muscular progresivo. Esta es una biopsia muscular donde vemos la fibra muscular normal, como debe estar, organizada. Sin embargo, en la distrofia muscular de Duchenne tenemos pequeñas fibras musculares, pero mucho tejido conectivo reemplazándola, ¿no? Debido al daño muscular. Entonces, recordando cuáles son las características de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, vemos que mujeres portadoras, ¿sí?, pueden tener hijos afectados, varones, pero no hijas afectadas, sino solo portadoras. Y a su vez, estas hijas portadoras vuelven a repetir, ¿no?, esas probabilidades de tener hijos afectados e hijas portadoras. Cuando hacemos la distribución en la tabla de Punnett para ver riesgos y posibilidades, tenemos que hacerlo siempre diferenciando entre varones y mujeres. Entonces, tenemos aquí un casamiento entre una madre portadora y un padre normal. Para nosotros, el cromosoma X1 tendrá el alelo normal y el X2 el alelo de la enfermedad. Entonces, esta de aquí sería la portadora y el varón es completamente normal. Hacemos el cruce de todos los posibles alelos, ¿sí?, tanto en mujeres como varones, y las probabilidades de tener hijos afectados para una mujer portadora será de un 50% para los varones y un 50% también de varones normales, ¿no? Recuerden que los varones van a tener XY que están aquí, entonces tenemos dos posibilidades, una de dos de que sean normales y una de dos de que sean afectados. Mientras que las mujeres, aquí están, XX, una de ellas, o uno de dos, que 50% serán normales y un 50% serán portadoras sanas, ¿no? No van a manifestar la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si se casa una madre sana, normal, y un padre afectado? Entonces vamos a poner aquí los alelos normales, dijimos que eran X1, X1, para el cromosoma X con alelo normal, y X2Y para el cromosoma X con el alelo de la enfermedad. Entonces, X2 para nosotros es el alelo patológico. De esta distribución, ¿qué obtendríamos? En el caso de las hijas mujeres, vamos a tener 100% de portadoras.
Y en el caso de los hijos varones tendremos 100% normales. Entonces, ¿un padre afectado hereda la enfermedad a los hijos varones? No. ¿Por qué? Porque a los hijos varones le va a dar el Y. Y el Y no tiene la enfermedad, no porta el alelo, ¿no? Por eso es que van a ser todos los hijos varones de un afectado van a ser normales. Mientras que el único X que tiene es el X patológico. Y por lo tanto, todas sus hijas mujeres serán portadoras, ¿no? 100% portadoras. Ahora, ¿qué pasaría si se casa un padre afectado y una madre portadora? Entonces vamos a distribuir aquí en la tabla de Punnett. El padre afectado tendría el alelo mutado X2 y el Y la madre tendría un alelo normal X1 y el mutado X2. Entonces, de la distribución por sexo vamos a ver que en el caso de las hijas mujeres, un 50% será portadora y un 50% será afectada. Mientras que en el caso de los hijos varones, un 50% va a ser normal y un 50% va a ser afectado. Respecto a la herencia dominante ligada al cromosoma X, como su nombre lo dice, basta un alelo en el cromosoma X, en uno de ellos, para que se manifieste la enfermedad. Son enfermedades que las vamos a ver en mujeres. Un ejemplo de ella es la incontinencia pigmenti. Si vemos en las imágenes, vamos a ver que tiene un ciclo esta enfermedad en la cual aparecen primero lesiones tipo ampollas en las niñas, luego van cambiando de color, ¿no? Se hacen costrosas y cuando sanan dejan unas manchas en la piel que siguen un patrón típico que nosotros le llamamos los patrones de migración, también llamadas las líneas de Blaschko. Entonces pueden dejar manchas hipo o hiperpigmentadas, usualmente hiperpigmentadas y luego ya hipopigmentadas. Esto se ve solo en mujeres, ya que en varones la afectación es mucho más grave al ser dominante y por lo tanto no sobreviven hasta el nacimiento, se pierden en abortos. Las anomalías pigmentarias pueden ir asociadas a anomalías dentales, anomalías oculares y anomalías neurológicas. Otro ejemplo es el síndrome de Rett, producido en un 95% por mutaciones de novo, o sea, mutaciones nuevas, no heredadas, en el gen MECP2. Solo se presenta en mujeres y vemos niñas que pueden tener un desarrollo aparentemente normal hasta el año y medio y luego de eso empiezan a perder ciertas habilidades, pueden dejar de hablar, su cabecita deja de crecer, presentan una conducta autista y ya de más grandes, retardo mental, convulsiones y ataxia. Como en la enfermedad anterior, la mayoría de varones no sobrevive hasta el nacimiento. Recuerden que este tipo de herencia es dominante. Aquí vamos a ver afectadas mujeres y varones que no sobreviven a la enfermedad. Entonces se pierden en abortos. Este sería un árbol típico de la herencia dominante ligada al cromosoma X, donde vemos una mujer afectada, puede tener hijos, el alelo patológico va a ser el X2, ¿no? Entonces tiene probabilidades de tener hijas sanas, pero también hijas afectadas, ¿no? Y estas hijas afectadas transmitirlo a los varones. Pero como les decía, la enfermedad en ellos es tan severa que no se va a ver en la vida real, ¿no? Herencia ligada al cromosoma Y, o también llamada herencia holándrica, se transmite sola entre los varones, ya que el cromosoma Y viene del padre hacia los hijos varones. Son pocos genes los relacionados a este cromosoma Y. Se dice que existen algunos factores de espermatogénesis, antígenos de histocompatibilidad menor, ciertos genes asociados a sordera y algunos genes de mantenimiento que se van a heredar, ¿no?, de padres a hijos. La herencia mitocondrial
es producida por mutaciones en el ADN mitocondrial, que es un ADN completamente diferente al ADN nuclear. Su característica es un ADN circular que se encuentra ubicado en la mitocondria. La mitocondria es una organela muy importante porque provee energía para la célula, ¿no? Sin el funcionamiento de esta mitocondria prácticamente la célula no sobrevive, y el ADN de esta mitocondria pues es circular de doble cadena, muy semejante al de las bacterias. Aquí vamos a ver, este es un esquema del ADN mitocondrial que contiene 16.569 pares de bases, es circular, bicatenario y codifica para 2 ARN ribosomales, 22 ARN de transferencia y 13 polipéptidos, o sea, 13 proteínas que son importantes para los complejos de respiración celular, ¿no? El complejo 1, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Estos genes son importantes para la respiración celular, para la detoxificación. Como vamos a ver un árbol genealógico en una enfermedad con herencia mitocondrial, vamos a ver que las mujeres afectadas pueden transmitir su enfermedad tanto a hijos varones como mujeres. Sin embargo, los hijos varones no transmiten la enfermedad a sus hijas o hijos, mientras que las mujeres sí lo siguen transmitiendo. Entonces, las mutaciones en el ADN mitocondrial se heredan exclusivamente por línea materna. ¿Y esto por qué? Recordemos que en la fecundación el espermatozoide provee solamente el material genético, es decir, el ADN, mientras que el óvulo es el que provee todo el resto de organelas, todo el citoplasma para el futuro cigoto. Entonces, es de entender que las mitocondrias que tenemos, todas son heredadas de nuestra madre. Por eso es que los varones no van a transmitir la enfermedad a sus hijos. Un ejemplo de esta enfermedad es el síndrome MELAS, que es un acrónimo. Sus letras tienen que ver con la encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y pseudoictus. La expresión es muy variable y existe heteroplasmia. Las características pueden ser niños que nazcan normales, se desarrollen, lleguen al colegio y sin embargo alrededor de los 6, 7, 8 años empiezan con convulsiones. Estas convulsiones provocan pérdidas, dificultades del lenguaje, pueden haber pérdida de memoria, problemas neurológicos, olvidos, cambios de conducta, y esa es una enfermedad degenerativa, ¿no? Hacen crisis tipo pseudoictus, o sea, pseudoinfartos cerebrales, ¿no? Y que provocan lesión en el cerebro, ¿no? Esta heteroplasmia es la razón por la cual existe una expresión tan variable en esta enfermedad. ¿Y a qué se refiere la heteroplasmia? En una sola célula existen muchas mitocondrias. Algunas tendrán la mutación y otras no. Eso es heteroplasmia, ¿no? O sea, una misma célula tiene tanto células, mitocondrias con ADN normal y mitocondrias con ADN mutado. Entonces, dependiendo del porcentaje de células, de mitocondrias con ADN mutado, entonces la enfermedad va a ser mucho más severa mientras más alto sea su porcentaje. Entonces, vamos a ver aquí. Las mitocondrias mutantes van a ser las de color rojo y las mitocondrias normales las de color verde. El nivel de mutación entonces en esta célula es muy alto. Va a haber descendencia afectada. Existe también un nivel intermedio donde casi el porcentaje tanto de mitocondrias mutadas como mitocondrias normales es muy similar, por lo tanto la descendencia va a ser moderadamente afectada. Y esta es otra célula, un ovocito maduro,
en el cual el porcentaje de células mutadas es muy bajo. Por lo tanto, habrá descendencia no afectada. Las mitocondrias, como decíamos que eran tan importantes para el funcionamiento de la célula, pues afectan a todos los órganos, ¿no? Una enfermedad mitocondrial es una enfermedad muy devastadora que puede afectar a la vista, globo ocular, produciendo neuropatía, oftalmoplegia, retinopatía, puede afectar al corazón, a los músculos, al cerebro, produciendo convulsiones, mioclonías, ataxias, demencia, migraña, ¿no? Puede afectar al colon, al oído interno, la sangre, el páncreas, el riñón y el hígado. Es multisistémica, ¿no? También es importante saber que en el ADN nuclear existen ciertos genes que codifican para proteínas mitocondriales y que de alguna manera también van a afectar estos órganos, ¿no? Si bien es cierto, van a tener una herencia diferente, la expresión, ¿no?, en estos órganos va a ser igual como cualquier otra enfermedad mitocondrial. Otro fenómeno que comentamos era la impronta genómica, ¿no?, o el proceso de silenciamiento génico. Existen al menos 100 genes que están improntados. Uno de los alelos es inactivo transcripcionalmente en función del progenitor del que proviene. Y esos alelos son muy metilados. Es decir, cuando tenemos una cadena, ¿no?, una secuencia de ADN y estos genes están muy metilados, es como si no existieran, porque no se expresan. Entonces, la impronta es un fenómeno epigenético por encima de la secuencia de ADN. No existen cambios en la secuencia, sino por encima de ellos. Estos son los cambios epigenéticos, como la metilación del ADN, que van a provocar silenciamiento de genes. Existen, como se mencionaba, genes normalmente improntados, o sea, que no deben expresarse, pero por alguna razón esa metilación se pierde o se metilan otros genes que sí deberían expresarse y se produce la enfermedad. Ejemplo de estas alteraciones, la metilación, es el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Ambos síndromes están relacionados a la afectación del cromosoma 15. Sin embargo, ambos tienen características diferentes. Dos enfermedades completamente diferentes. En el caso del síndrome de Prader-Willi, las características van a ser talla corta, hipotonía, manos y pies pequeños, obesidad, hay retardo mental leve a moderado e hipogonadismo. Mientras que en el síndrome de Angelman, ellos son delgados, hay un retardo mental grave, existen convulsiones y la marcha atáxica. Aquí vamos a ver cuál es el origen, los mecanismos genéticos por el cual se produce el síndrome de Prader-Willi. Existen tres posibilidades. Como es una región, el cromosoma 15, ¿no?, en su región 15q13, es una región en donde existen genes improntados. Entonces nosotros necesitamos diferenciar el cromosoma tanto que proviene del padre como de la madre. En este caso, el alelo paterno es el que va a estar afectado. Entonces, el síndrome de Prader-Willi puede producirse por delesión del cromosoma X, del cromosoma 15 paterno, ¿no?, en la región 15q13, en un 65 a 75% de los casos. Puede existir también una disomía uniparental materna, es decir, tenemos dos cromosomas 15 provenientes de la madre y el cromosoma 15 del padre ausente. Por lo tanto, no tenemos los genes necesarios para que funcione adecuadamente esas células y se produce la enfermedad.
¿no? Eso se presenta en un 20 a 30% de los casos. Y los defectos de la impronta, ¿no? Tenemos el cromosoma 15 paterno, sin embargo, esa región está metilada como si fuera de la madre. Está marcada como si fuera de la madre, por lo tanto, no se expresan los genes y se manifiesta el síndrome de Prader-Willi en un 2 a 5% de los casos. De los tres, el más frecuente es la de lesión del alelo paterno. Y otras causas, como mencionábamos, es la disomía uniparental materna y la impronta del alelo proveniente del padre. Respecto a los mecanismos genéticos en el síndrome de Angelman, es lo contrario. Sería lo normal, tenemos la región 15q13 tanto del padre como de la madre, y en el caso del síndrome de Angelman, lo que falta es el alelo materno. Existe una delesión materna, la región 15q13, en un 65 a 75% de los casos. Puede existir disomía uniparental paterna, por lo tanto estará ausente el cromosoma 15 materno en un 3 a 7% de los casos. Puede haber mutaciones en este gen V3A en el alelo materno en un 5 a 11% de los casos. O defectos de la impronta. El cromosoma 15 materno está marcado como si fuera del padre y por lo tanto no se expresa. Entonces, de estas 4 posibles causas genéticas del síndrome de Angelman, la más frecuente es la de lesión del alelo del cromosoma 15 materno, ¿no? En su región 15q13. Y otras causas vendrían a ser la disomía uniparental paterna, mutaciones en el gen V3A del cromosoma 15 materno y alteraciones en la impronta en el mismo cromosoma. Otro ejemplo de alteraciones de la impronta es el síndrome de Bewey-Wiedemann. Este síndrome se caracteriza por macrosomía, son niños recién nacidos que nacen muy grandes, hipoglicemia, ¿no? Tienen baja el azúcar cuando nacen, la glucosa baja, hemihiperplasia, es decir, que pueden tener un brazo más ancho y grande que el otro o un medio cuerpo más grande que el contralateral. El riesgo de desarrollar tumor de Wilms y hepatoblastoma. Vemos en las imágenes otras características como la macroglosia, es una lengua grande, hay hernia umbilical y onfalocele, que es la herniación, ¿no?, de los intestinos a través de la pared abdominal. Está causado por una disomía uniparental paterna en el cromosoma 11, brazo corto, región 15.5. También puede estar causado por pérdidas de la impronta en la copia materna del IGF2. Entonces vemos aquí, en esa región, 11p15, el alelo materno y el alelo paterno. Los genes en rojo van a ser los no metilados, por lo tanto los que se van a expresar. Esto es importante que se exprese en el alelo materno el gen H19 y el gen CDKN1C. Mientras que los alelos en verde son los genes metilados, es decir, no expresados. Y en el alelo paterno lo que necesitamos que se exprese es el IGF2 y el KCNQ1. ¿Sí? Eso sería lo normal. Si nosotros tenemos una disomía uniparental paterna, vamos a tener los 2 cromosomas del padre expresando estos genes. O la pérdida de la impronta en la copia materna, ¿no?, que debería estar silenciado, sin embargo se pierde ese silenciamiento y se expresa, ¿no?, se vuelve rojo como si fuera del padre. Eso provoca la enfermedad. Otro fenómeno como la anticipación y la expansión de tripletes, vamos a verlo con ejemplos de enfermedades, como la distrofia miotónica. Vemos aquí en la imagen la abuela, la madre y el hijo, todos afectados de la enfermedad. Sin embargo, en la abuela casi no es perceptible, en la madre se ve cierto adelgazamiento facial y en el niño sí es más severa la enfermedad.
Esta enfermedad se presenta en 1 de cada 8.000 personas, su herencia es autosómica dominante, está producida por mutaciones en el gen DMPK y el tipo de mutación es expansión del triplete CTG, o sea, citosina, timina y guanina. Estas deberían tener un número de repeticiones de 5 a 37, que es lo normal. Sin embargo, en las personas afectadas existen más de 100 repeticiones de este triplete y en la forma congénita existen más de 1000. Este niño de aquí tuvo una distrofia miotónica congénita cuyas repeticiones estaban por encima de 1000. ¿Qué características tiene esta enfermedad? La miotonía, que es la dificultad para relajar el músculo. Entonces ellos pueden apretar el puño y no pueden abrir fácilmente la mano. Entonces tienen que ayudarse. Hay debilidad muscular, hay arritmia cardíaca, puede haber resistencia a la insulina y cataratas. ¿Cuál es ese fenómeno de anticipación que ocurre en las enfermedades por expansión de tripletes como la distrofia miotónica? Es que esta enfermedad se puede hacer con cada generación cada vez más severa y de presentación más temprana, ¿no? Aquí vemos un varón que se le diagnosticó la enfermedad a los 55 años, tuvo 3 hijos, de los cuales 2 se afectaron. Ellos se afectaron a una menor edad que el padre, 48 y 50 años, y estos a su vez tuvieron hijos cuya afectación era menor que ellos. Entonces, ese es el fenómeno de anticipación. ¿En qué enfermedades ocurre? En las enfermedades por expansión de tripletes. ¿Y por qué se caracteriza? Porque se presentan la enfermedad a edades más tempranas y de forma más severa con cada generación. ¿Y eso por qué se explica? Por el número de expansión de tripletes. Mientras más tripletes haya, la enfermedad va a ser más severa y se presenta de una enfermedad a inicios más tempranos. Ya, acá lo dice, ¿no? A medida que aumenta el número de repeticiones en las generaciones sucesivas, se reduce la edad de inicio y aumenta la gravedad. El síndrome de X frágil es otro síndrome por expansión de tripletes. La gran mayoría de afectados son varones, es la principal causa de retardo mental. Y las características son una cara alargada, como se ve en la imagen de los niños, con orejas grandes, hay macroorquidismo y hiperlaxitud articular. Está causada por la repetición de tripletes CGG, citosina, guanina, guanina. Este es el árbol genealógico de una familia afectada con síndrome de X frágil. El número de repeticiones de esos tripletes CGG en el cromosoma X es de 6 a 50, que sería lo normal. Cuando existe de 50 a 200 repeticiones, hablamos de una premutación, y cuando hay más de 200 repeticiones, ya entonces tendremos una persona afectada. Entonces, en la primera generación vemos una mujer con 50-55, que sería una premutación. Tiene otra hija que es portadora de 60-70 repeticiones, también es portadora de la premutación, pero esta ya hereda la enfermedad a sus hijos, tanto mujeres como varones. ¿Sí? Ahora vamos viendo que a medida que va descendiendo la generación, vamos a ver que van a haber muchos más afectados que tienen más de 200 repeticiones, tanto en varones como en mujeres. Si bien es cierto, comentamos que la mayoría de afectados son varones, pueden haber mujeres que expresen la enfermedad y la explicación vendría a ser también el fenómeno de inactivación del cromosoma X y el número de repeticiones, ¿no? Existe un porcentaje de portadores de premutación que pueden hacer la enfermedad o síntomas más leves de ellos, pero cuando es más de 200, sí o sí van a presentar la enfermedad. Eso es todo. Si tuvieran preguntas, las pueden hacer llegar a través del correo.
que lo tienen sus delegados. Gracias.